Me llamo Christian y hace algunos años viví una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Crecí en un pintoresco pueblo de Guanajuato, México. Desde pequeño, siempre tuve la sensación de que había algo en mí diferente, aunque no lograba entenderlo por completo. Era como si dentro de mí existiera una chispa especial, una inquietud que me hacía cuestionar mi identidad. Mi familia estaba compuesta por mi papá, mis dos hermanitas y yo. Mi abuelo, un hombre con un carácter fuerte y un pasado complicado, había vivido muchas historias a lo largo de su vida. A pesar de nunca haberse casado, tuvo relaciones significativas con distintas mujeres, formando así una familia numerosa y diversa. Su último hijo, Esteban, nació de su última relación. Aunque técnicamente era mi tío, era solo 5 años mayor que yo, por lo que compartimos nuestra infancia en la misma casa, aunque al principio nuestras vidas apenas coincidían. Cuando cumplí 12 años, algo cambió en mi forma de percibir el mundo. Empecé a notar la presencia de mi tío Esteban de una manera diferente. Con 17 años, él ayudaba en las tareas del campo, como limpiar los corrales de los cerdos. Frecuentemente, el calor lo llevaba a quitarse la camisa, dejando al descubierto su cuerpo atlético y cubierto de vello. Su piel morena clara y su cabello rizado, combinados con su altura imponente de aproximadamente 1.76 metros, lo hacían destacar. Había algo en su presencia que despertaba en mí una curiosidad que aún no comprendía del todo. Recuerdo una mañana en particular cuando mi papá me pidió que fuera a despertar a Esteban, pues ya era hora de ir al campo. Entré en su habitación y lo vi dormido, con el pecho descubierto y una incipiente barba. Al escuchar mis pasos, abrió los ojos y, sin dudarlo, se levantó de la cama. En ese momento, noté que no llevaba ropa y lo observé vestirse con total naturalidad. Me quedé inmóvil, impactado por la escena. Esa imagen quedó grabada en mi mente y, sin darme cuenta, marcó el inicio de una confusión interna que me acompañaría por mucho tiempo. A medida que crecí, me fui dando cuenta de que mi atracción hacia los hombres era algo real. Durante la secundaria, conocí a un compañero con quien compartí esa misma sensación. En una pijamada en mi casa, nuestra curiosidad mutua nos llevó a explorar nuestros sentimientos y a entendernos mejor. Fueron momentos inocentes, pero significativos, que nos unieron de una manera especial. Sin embargo, crecer en un pueblo pequeño, donde los prejuicios y la homofobia eran el pan de cada día, no fue sencillo. Las primeras críticas y rechazos vinieron desde mi propia familia. Lo viví de cerca cuando mi amigo intentó acercarse a otro chico y el rechazo fue tan grande que sus padres decidieron enviarlo a estudiar a la ciudad, solo para evitar el escándalo. Nuestra amistad terminó abruptamente, dejándome solo con mis pensamientos y emociones reprimidas. En esos días, una de mis distracciones era visitar un puesto de revistas en el pueblo. Fue ahí donde conocí a Braulio, un joven atractivo que atendía el negocio cuando su abuelo no estaba. Al principio, solo pasaba a comprar periódicos, pero un día descubrí que también vendía revistas para adultos. Desde entonces, nuestras interacciones cambiaron. Sus comentarios y miradas me hacían imaginar cosas que jamás me atrevería a expresar en voz alta. Aunque me sentía intrigado, mi timidez me impedía dar el primer paso. Cuando cumplí 18 años, mi vida tomó un giro inesperado. Esteban, que ahora vivía en la Ciudad de México, regresó a casa para celebrar el Año Nuevo con la familia. Durante su estancia, encontró mis revistas escondidas, lo que desencadenó una conversación tensa, llena de silencios incómodos y confesiones implícitas. Lo que empezó como un momento de vergüenza y nerviosismo pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Aquella noche, cuando la casa estaba en total silencio, subí a su habitación siguiendo sus instrucciones. Lo que ocurrió después fue una experiencia intensa y emocional, que sacudió todo lo que creía saber sobre mí mismo y mis relaciones. Al principio, me sentí abrumado por la confusión y el miedo, pero al mismo tiempo experimenté una conexión y un nivel de comprensión que nunca antes había sentido. Sin embargo, los días que siguieron estuvieron cargados de incertidumbre. Esteban y yo decidimos guardar lo sucedido en secreto, pero la tensión entre nosotros era evidente. Una noche, mientras estábamos junto a la fogata, él dejó claro que no quería continuar con lo que había pasado.
Sus palabras me golpearon con fuerza, pero también me hicieron reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que traen consigo. Con el tiempo, intenté seguir adelante. Volví a acercarme a Braulio, buscando en su compañía un refugio ante la confusión que sentía. Un día, lo invité a explorar una cueva en el bosque, un sitio que habíamos mencionado en nuestras conversaciones. Aunque la idea era simplemente pasar el rato y platicar, la conexión entre nosotros se hizo más fuerte, llevándonos a un nuevo nivel en nuestra relación. Desde aquel encuentro en la cueva, nuestra relación cambió. Nos volvimos más cercanos, compartiendo secretos, sueños y temores. Braulio tenía una forma única de hacerme sentir en paz conmigo mismo, algo que jamás había experimentado con nadie más. Pasábamos horas juntos, hablando de todo y de nada, fortaleciendo un lazo que iba mucho más allá de lo físico. Aunque los recuerdos de lo vivido con Esteban seguían en mi mente, poco a poco aprendí a dejarlos atrás. Comprendí que esa etapa había sido parte de mi crecimiento personal, pero que también era necesario mirar hacia adelante. Con Braulio, empecé a imaginar un futuro donde podía ser plenamente yo. El tiempo pasó y con él llegaron nuevos desafíos. Mi historia con Esteban quedó atrás, convirtiéndose en un recuerdo que, aunque aún latente, comenzaba a perder peso en mi vida. Ahora, junto a Braulio, todo se sentía diferente. Había en él una tranquilidad que me hacía sentir seguro, una sensación de pertenencia que jamás había experimentado. Nuestros días juntos se volvieron más significativos. Compartíamos desde momentos cotidianos hasta experiencias extraordinarias. Una tarde, decidimos aventurarnos más allá del bosque y encontramos un lago escondido, rodeado de árboles y vegetación espesa. Ese lugar se convirtió en nuestro refugio secreto, un espacio donde podíamos ser nosotros mismos sin miedo al que dirán. En ese lago no solo nadábamos y jugábamos como niños, sino que también compartíamos nuestros sueños y miedos más profundos. Braulio me confesó su deseo de mudarse a la ciudad y estudiar algo relacionado con las artes, mientras que yo le hablaba de mi anhelo de viajar y conocer el mundo. Esos momentos me hicieron darme cuenta de lo valioso que era tener a alguien con quien compartir mis pensamientos más íntimos, alguien que no me juzgara, sino que simplemente me entendiera. Sin embargo, no todo fue fácil. Las miradas inquisitivas y los rumores en el pueblo comenzaron a intensificarse. Aunque nadie nos enfrentó directamente, los comentarios susurrados y las expresiones cargadas de juicio eran suficientes para recordarnos que vivíamos en un entorno conservador. Por ello, Braulio y yo decidimos ser más cuidadosos, limitando nuestros encuentros a lugares alejados, donde pudiéramos estar tranquilos. Paradójicamente, esa precaución solo fortaleció nuestro vínculo. Cada momento que pasábamos juntos se volvía más valioso, un recordatorio de que, a pesar de todo, lo que sentíamos era real. Sin embargo, con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Braulio había estado ahorrando dinero con la intención de mudarse a la ciudad y perseguir sus sueños. El día de su partida llegó antes de lo que imaginé. Por un lado, me llenaba de orgullo verlo tomar el control de su vida, pero por otro, sabía que nuestra relación nunca sería la misma. Antes de irse, me prometió que nos mantendríamos en contacto, que sin importar la distancia, siempre tendría un lugar especial para mí en su corazón. Cuando lo vi marcharse, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Su despedida marcó el final de una etapa importante, pero también el inicio de una nueva. Fue entonces cuando entendí que, al igual que él, yo también necesitaba avanzar, dejar el pasado atrás y descubrir qué más tenía el mundo reservado para mí. Mi historia con Esteban y Braulio me ayudó a comprenderme mejor y a aceptar quién era realmente. Ambas experiencias dejaron en mí aprendizajes valiosos sobre el amor, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Aunque los recuerdos de aquellos tiempos siguen vivos en mi interior, ahora los veo como piezas fundamentales de mi crecimiento. Me impulsan a seguir adelante, con la certeza de que cada paso que doy me acerca más a la vida que quiero construir. Los días sin Braulio fueron extraños al principio. Sentía su ausencia en cada rincón del pueblo, en los lugares donde solíamos encontrarnos y en las conversaciones que antes compartíamos con tanta facilidad.
Sin embargo, también entendí que su partida no era un adiós definitivo, sino un recordatorio de que todos debemos seguir nuestro propio camino. A medida que el tiempo avanzaba, comencé a hacer planes para salir del pueblo. Ya no quería quedarme atrapado en un lugar donde sentía que no podía ser completamente yo mismo. La idea de viajar, de explorar el mundo más allá de aquellas montañas y calles empedradas, comenzó a convertirse en una necesidad. Mirando hacia atrás, comprendí que mi historia no solo era sobre amor o deseo, sino también sobre aceptación y crecimiento. Cada persona que entró en mi vida dejó una huella imborrable, enseñándome lecciones que me ayudaron a construir mi identidad. Braulio fue quien me mostró que no tenía por qué ocultarme, que había alguien en el mundo que me aceptaba tal como era. Y aunque nuestras vidas tomaron rumbos distintos, siempre le estaré agradecido por todo lo que significó para mí. Con el corazón lleno de recuerdos y la mirada puesta en el futuro, decidí que era momento de buscar mi propio destino. Sabía que el camino no sería fácil, pero también entendía que cada paso que diera me acercaría más a la vida que realmente quería vivir. Porque, al final del día, lo más importante no era el lugar donde nací ni las circunstancias que me rodearon, sino la decisión de ser fiel a mí mismo, sin importar los obstáculos que encontrara en el camino. Y con esa convicción, me dispuse a empezar un nuevo capítulo en mi vida.